Bueno, la vez pasada nos quedamos en la cuestión de las entalpías estándar de formación. Ahorita vamos a ver dos métodos para obtenerlas. Uno se conoce como método directo y el otro se conoce como método indirecto. Y les decía que todavía vamos a ver un tercer método que consiste en analizar las entalpías de enlace para cierta molécula. Es un método más inexacto, después les voy a decir por qué. En general, en la termoquímica se utilizan estos dos métodos que vamos a ver. Bueno, entonces la discusión es cómo calcular cómo conocer la entalpía de formación estándar de un compuesto. Delta H de formación estándar para el compuesto en cuestión. Entonces, el primer método que vamos a revisar es el método directo. Para el método directo necesitamos tener un compuesto que se pueda formar a partir de los elementos que lo componen. Entonces, eso lo voy a expresar en este enunciado. Se elige una reacción que a partir de los elementos forme el compuesto. ¿Cuál es el espíritu de esta metodología? Recuerden que, por definición, la entalpía de formación estándar del alótropo más estable del elemento es de cero. Nosotros teníamos que la entalpía de formación se calcula haciendo la sumatoria de los valores de las entalpías o de los cambios de entalpía de los productos menos los cambios de entalpía de los reactivos. Si los reactivos van a tener por definición una entalpía de formación estándar de cero, entonces eso nada más me dejaría el valor del cambio de entalpía para el compuesto de interés. La idea entonces es que yo tenga una reacción que de forma directa, a partir de los elementos, me produzca el compuesto deseado. Por ejemplo, yo podría tener una reacción para la obtención del hexafluoruro de azufre a partir de azufre rómbico, que es el alótropo más estable. Acuérdense que el azufre tiene un montón de alótropos. Está el amorfo, el monoclínico, el triclínico, el rómbico y el ortorrómbico, creo. Creo que el más estable es el rómbico. Entonces, si a esto le sumamos 3 equivalentes químicos de flúor, el flúor a condiciones de presión y temperatura normales se encuentra como un gas. Eso me daría el hexafluoruro de azufre, SF6, que también se va a encontrar en estado gaseoso. Entonces, este pelas se va a cero porque es el alótropo más estable, este también se va a cero, y entonces la única energía implicada aquí sería la deformación del hexafluoruro de azufre. Aquí tengo que el valor para el delta H de formación en condiciones estándares de menos 1209 kilojoules por mol. Otro ejemplo de esas reacciones sería, por ejemplo, la producción del óxido de fósforo o del disulfuro de carbono. Para el óxido de fósforo tengo que 4 equivalentes químicos de fósforo en un arreglo de fósforo blanco. Ahí. El fósforo en general tiene dos alótropos, el fósforo rojo, que es el que sale en la serie de Breaking Bad, mediante el cual llevan a cabo
la sustitución alílica y envenena a los malvados, ¿no? Es el fósforo rojo. Y el fósforo blanco es el que presenta el fenómeno de la fosforescencia, o sea, que absorbe energía y después se pone a irradiar en luz visible, ¿no? No sé si alguna vez hayan visitado una tumba en la noche, en un cementerio. No, nunca. ¿Nunca? No. No crean que yo tengo tendencias raras ni estrafalarias. Lo que pasa es que una vez en un viaje a Real de 14 nos quedamos a acampar cerca de un cementerio y pues por curiosidad malsana nos metimos. Eran tumbas muy pobres, entonces la mayoría no tenían lápida, eran simplemente túmulos de tierra y sí se alcanzaba a ver la fosforescencia, o sea, sí brillaba la tierra a la luz de la luna. Entonces es el fósforo blanco el que presenta la fosforescencia. ¿Cuál es la diferencia entre fosforescencia y fluorescencia? En el compuesto. No. El fósforo blanco presenta fosforescencia, pero muchos otros presentan fosforescencia. Por ejemplo, el interruptor que tienen en sus casas que se queda brillando en la oscuridad, ¿me van a decir que está hecho de fósforo? La cantidad de luz que salía. Tampoco. Es la duración del fenómeno. La fluorescencia es una emisión de forma instantánea conforme se absorben los fotones. Se absorbe un fotón, se produce una transición electrónica y se emite un fotón en luz visible. Ajá. En la fosforescencia yo tengo que se absorbe el fotón y se produce un efecto en cascada. Ese electrón que se promueve va a empezar a ocupar diferentes orbitales moleculares y conforme se va promoviendo de un orbital molecular a otro, en cada uno de ellos tengo la emisión de un fotón. Entonces por eso es que es un fenómeno de larga duración. Bueno, aquí para obtener el óxido de fósforo, la entalpía de formación sería de menos 2.984 kilojoules por mol. Y un ejemplo más sería la formación del disulfuro de carbono. Esta vez tengo carbono. Acuérdense que su alótropo más estable es el grafito. Lo pongo en presencia de azufre. Otra vez necesito al alótropo más estable del azufre, que sería el rómbico, ¿no? Y esto me da el CS2. En este caso, este se obtiene como un líquido. Y la entalpía de formación en condiciones estándar es de 89, ahora es una reacción endotérmica, es de 89.7 kilojoules por mol. ¿De acuerdo? Ese es el método directo. Aquí la desventaja es que pues no todos los compuestos se pueden formar a partir de sus elementos en sus alótropos más estables. Entonces eso me lleva a el método indirecto. Si ocurre que el elemento no se forma a partir de sus alótropos de sus elementos en sus alótropos más estables, tengo que utilizar este método. Se basa en algo que se conoce como ley de Hess. La ley de Hess lo que me dice es que, dado que el cambio de entalpía, o dado que la entalpía es una función de estado, yo puedo pasar del estado 1 al estado 2
Es decir, puedo llegar al compuesto siguiendo diferentes trayectorias. Es así como llenar un vaso con agua. Si es un vaso de 1 litro, yo, por ejemplo, lo puedo llenar con un gotero o lo puedo llenar con un recipiente que también tenga 1 litro. O, vamos, si por ejemplo el vaso fuera de 2 litros y nada más quiero 1 litro, pues lo puedo llenar hasta los 2 litros y después le vacío 1 litro y así, ¿no? O sea, independientemente de la trayectoria, yo aprovecho que la entalpía es una función de estado, entonces lo único que me interesa es el cambio de entalpía. ¿Ah? Es lo que voy a hacer aquí. Voy a elegir reacciones que que no me produzcan de una al compuesto que yo quiero, sino que son reacciones que yo elijo como reacciones intermedias y que globalmente me van a llevar al producto que yo quiero. Entonces, déjenme ponerles aquí la aclaración. Como h es una función de estado, ahí les va un ejemplito. Ay. Vamos a ver la reacción para la producción del monóxido de carbono. No hay ninguna reacción que me conduzca de una al monóxido de carbono. Sin embargo, se tienen reacciones que lo involucran. Bueno, este está en estado gaseoso. Por ejemplo, puedo partir de la reacción del carbono en forma alotrópica de grafito más oxígeno, medio equivalente químico de oxígeno en estado gaseoso, ¿qué me da esto? Bueno, si quiero que se forme el CO, la reacción sería esta de acá. O sea, carbono, grafito más medio equivalente químico de oxígeno me daría al monóxido de carbono. Sin embargo, no existe ninguna reacción así. Tengo que plantearla en términos de otra reacción. Entonces, bueno, déjenme cambiar aquí. Esta es la reacción que se desea. No se tiene, entonces lo que se tiene es esto. Puedo tener, por ejemplo, vamos a decir que esta es la ecuación 1 y es carbono grafito más oxígeno gaseoso que me da CO2. También en forma de gas. Esta reacción la analizamos la clase pasada. Vimos que el cambio de entalpía o el calor de reacción para esa combustión, es una combustión, era igual a menos 395.5 kilojoules por mol. Y además tengo como ecuación 2 que el monóxido de carbono más el oxígeno
Ahora sí es medio equivalente químico de oxígeno. Es decir, se encuentra como un gas. Me da el dióxido de carbono. El monóxido de carbono se puede seguir quemando. Entonces, si lo sigo poniendo en presencia de oxígeno, es reactivo y me produce CO2. De esta reacción también conozco el calor de reacción. Sería igual a menos 283.0 kilojoules por mol. ¿Ok? ¿Qué hacemos? Tengo que relacionar de alguna manera estas dos reacciones para que me den la reacción global que yo quiero. En particular, ¿qué les parece si toda esta reacción, la ecuación 2, la multiplico por un menos 1? Vamos a sumar los equivalentes, los equivalentes químicos que tenemos de uno y de otro lado. Fíjense, si yo multiplico una ecuación química por menos 1, lo que estaría haciendo sería cambiar el sentido de la reacción, el sentido de la ecuación química. Entonces aquí el monóxido de carbono, que es un reactivo, si se multiplica por menos 1, pasa a ser un producto. ¿Ah? El CO2, que en este caso es un producto, pasaría a ser un reactivo. Y fíjense, yo tengo acá CO2 como producto y acá lo tengo como reactivo, entonces se cancelan. Ya no tengo CO2, ya me deshice de él. ¿Ah? ¿Qué otro podemos cancelar? Del oxígeno. Aquí en la ecuación 1 se encuentra como reactivo. Tengo un equivalente químico. Y en la ecuación 2 pasaría a formar un producto. Ajá. Entonces también se restarían. Gana el signo positivo, ¿no? Aquí tengo un equivalente químico y aquí tengo medio equivalente. Entonces eso se convertiría en un medio equivalente químico de la fase gaseosa. ¿Ah? Está como reactivo porque está ganándole el coeficiente 1, que es de reactivo, al coeficiente producto. Entonces tendría medio equivalente del lado de los reactivos. El CO2 se me fue y el grafito no tiene con quién combinarse. Entonces aquí me pasaría igualito, sería carbono en su forma de grafito. Más medio equivalente químico del oxígeno. Y esto me da el CO, que pasó a formar parte de los productos ahora, ¿no? Entonces esto me daría monóxido de carbono en fase gaseosa. Ahora, este calor de reacción de la ecuación 2 también se tiene que multiplicar por el menos 1, entonces pasaría a ser ahora positivo. Entonces tendría la suma algebraica de los dos calores de reacción. ¿Cuál sería el resultado? ¿Cuál? Como menos 110, ¿no? 111, pero 111. 112.5. 112.5. Sí. A ver quién da más. 112.5. Sí. Ok, ya escuché confirmación para ese menos 112.5 kilojoules por mol. Fíjense, en realidad este es un calor de reacción, pero como la reacción global se interpreta en términos de los alótropos más estables, entonces
este calor de reacción también se puede interpretar como que es el calor de formación del CO en condiciones estándar. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que estoy haciendo en realidad? Estoy aprovechando que delta H es función de estado, entonces estoy poniendo una trayectoria diferente para llegar del estado 1 al estado 2. O sea, es como si aquí tuviera carbono, grafito, más oxígeno, que se convierte en CO2, ¿no? Pero la estoy capoteando, me estoy yendo por esta otra ruta. CO gaseoso más 1/2 del oxígeno. Estoy reemplazando una ruta por otra, más tortuosa, pero que va a estarme dando la reacción global que yo quiero. O sea, esta reacción que obtuve de aquí es la que quería, la producción del monóxido de carbono a partir de los alótropos más estables. ¿De acuerdo? Tengo que plantear reacciones que me lleven a esa reacción global. Ese ejemplo está muy sencillito. Vamos a ver otro un poco más complicado. Creo que ya me dio el coronavirus, chicos. ¿Por qué, profe? Pues traigo una tos de perros y como que me está doliendo la cabeza y todo eso, pero ¿no les ha pasado que cada vez que salen al súper o algo así regresan estornudando y dicen, chin, ya me pegó esta madre? Y resulta que no. Yo No, era profe. una persona que se enfermaba bien seguido, o sea, me enfermaba como cada 2 o 3 meses y ahorita desde que estamos en cuarentena no me he enfermado ni una. O sea, eso quiere decir que sí hay muchos bichos en el aire, ¿no? Bueno, lo grave sería que fuera el bicho del coronavirus, pero la mente nos juega sucio también, o sea, nos hace sugestionarnos. Entonces llegamos de una reunioncita, de ver a algún pariente o algo, y luego empezamos a estornudar. Nada más que los síntomas no habían sido como los que tengo ahora. Ahora sí me duele la cabeza, tengo tos y todo lo demás. Entonces, si ven que no me conecto la siguiente semana, es que ya bailó Berta. ¿Ok? Ustedes tranquilos. Sí, profe. Bueno, dice el ejemplo, calcule la entalpía molar de formación para el acetileno. Bueno, la reacción global que queremos es una reacción a partir de los elementos. Entonces yo podría poner que necesito 2 equivalentes químicos de carbono en forma de grafito más hidrógeno molecular y esto me tendría que dar el acetileno, ¿no? C2H2, también en forma de gas. No conozco el valor de la entalpía de formación del acetileno a partir de los alótropos más estables. Entonces, ¿cuáles son las ecuaciones de las que me puedo servir? Tenemos una reacción va a ser, vamos a poner que es la 1, la 2 y la 3 ahí. Las voy a pintar con negro. La reacción 1 sería aquella en la que el carbono grafito, ya no le voy a poner gra, porque me da flojera escribirlo todo, más el oxígeno, me producen el dióxido de carbono, ¿no?
Ya vimos que el calor de reacción para esa en particular es de menos 300 y pelos, ¿no? Menos 393.5. Kilojoules por mol. Esa es la ecuación 1. En la ecuación 2 yo puedo tener, por ejemplo, la combustión del agua. O sea, hidrógeno molecular que se oxida en presencia de oxígeno. Necesito medio equivalente químico de oxígeno. Esta es una reacción con un elevado poder calorífico. Tan es así que queremos utilizar al hidrógeno como combustible, ¿no? Esto me daría agüita de coco. Aquí hay algo importante. Voy a plantear que el agua se encuentra en estado líquido. En esas condiciones de presión y temperatura sería plausible, ¿no? Entonces, el delta H para esa reacción es igual a menos 285.8. Kilojoules por mol. Y luego la tercera reacción, necesitamos involucrar la presencia del acetileno, no lo he metido aquí en ninguna de las ecuaciones. Entonces, ¿qué les parece si pongo la combustión del acetileno? Eso siempre va a ser muy útil. O sea, si quiero formar un combustible, lo más fácil es involucrar la ecuación que involucra la combustión de ese combustible. Entonces, esa reacción es que dos equivalentes del C2H2, este se encuentra en fase gaseosa, más oxígeno. Al hacer el balanceo necesitaría 5 equivalentes químicos de oxígeno. En estado gaseoso, cualquier combustión de un hidrocarburo, CO2 y agüita de coco, ¿no? CO2 serían 4 equivalentes químicos de CO2 en fase gaseosa, más agüita de coco, que son 2 equivalentes químicos. Nadie se escapa de balancear reacciones tarde o temprano. Y aquí me conviene que el agua también se encuentre como un líquido. De otra manera, no podría eliminarla con esta agüita que se encuentra aquí arriba en estado líquido. Tendría que haber una diferencia de energía entre las dos. Entonces me conviene que también esté en fase líquida. Delta H de esa reacción, la combustión del acetileno es de, fíjense el valor, es de 2598. .8 kilojoules por mol. Por eso es que el acetileno se utiliza incluso para cortar metales. Acuérdense del soplete de oxiacetileno. Es una corriente del gas y una corriente de oxígeno. Es una flama muy caliente. La temperatura de la flama anda en el orden de los 5000 grados Celsius. De los metales, los que más aguantan son, por ejemplo, el tungsteno, el iridio, el platino. Tienen puntos de fusión que andan por ahí de los 3500, 4000 grados Celsius. Entonces, la flama del acetileno es suficiente como para que a nivel local entren en fusión y de esa manera nosotros podamos cortar a los metales con elevados puntos de fusión. Es una flama muy poderosa, o sea, eso se refleja en el poder calorífico que tiene esa reaccióncita. Y bien importante, no les puse este signo. Es una reacción exotérmica. Aquí parece que es parte del 2. Es un menos. ¿Va? Ok. ¿Cómo le hacemos? Tengo que hacer que el acetileno quede del lado de los productos, ¿no? Entonces la reacción 3 se tiene que multiplicar por un signo negativo. Vamos a ver si es suficiente con que la multipliquemos por un menos 1. Ahora me quiero deshacer de el monóxido de carbono. Déjenme ponerles la reacción global. Me quiero deshacer del dióxido de carbono, me quiero deshacer del agua.
me quiero deshacer del oxígeno, solo quiero que me quede carbono, hidrógeno y que ellos me produzcan al acetileno, ¿no? Aquí ya pude pasar al acetileno del lado de los productos. Acuérdense que con poner un signo menos se cambia el sentido de la flecha de la ecuación química. Entonces ya me quedó el C2H2 del lado de los productos. ¿Qué más? A ver cómo elimino a los oxígenos, por ejemplo. Una propuesta puede ser que la ecuación 1 se multiplique por un 4 y la ecuación 2 se multiplique por un 2. A ver, chéquenle. Queremos eliminar a los dióxidos de carbono. Acá tengo 4. Los quiero eliminar con estos. A ver, pero fíjense. ¿Estos son dióxidos de carbono de productos o de reactivos? De reactivos. De reactivos, porque estoy cambiando el sentido de la ecuación. Se eliminan entonces con estos dióxidos de carbono que están del lado de productos, ¿no? Pelas. Luego, los oxígenos también me los tengo que llevar. Aquí tengo un equivalente químico de oxígeno del lado de reactivos. Y acá tengo 4. Ya llevo 5 equivalentes químicos del lado de reactivos. Y acá tengo 5 equivalentes químicos del lado de productos. Entonces, pelas con este y con este. Ya eliminé a los oxígenos. Tengo que eliminar a las aguas locas. Acá tengo 2 aguas del lado de reactivos, ¿no? Y acá tengo 2 aguas del lado de productos, entonces también se me van. ¿Qué más me falta? Ya está todo, ¿no? Ya nada más está lo que yo quiero. Entonces, globalmente, esto me va a quedar como que 4 equivalentes químicos del carbono en forma de grafito, más 2 equivalentes químicos de hidrógeno en forma gaseosa. Y esto me da, ¿cuánto? Me da 2 equivalentes químicos del acetileno. C2H2 en fase gaseosa. Pero fíjense que en realidad esta reacción es el doble de lo que quiero obtener. Puedo hacerlo de esta manera, o sea, hacer las cuentas con estos coeficientes que agregué, y después el resultado lo divido a la mitad para que tenga la reacción global que yo quería ahí arribita, ¿no? Vamos a hacerlo así. ¿Cuál sería el cambio de entalpía para este conjunto de reacciones? O sea, multipliquen 4 por esta entalpía, 2 por esta y menos 1 por esta otra. Y hagan la suma algebraica. Profesor, Sí, dígame. ya dividiendo esto a ya 222.6. Pero aguante, méteme el doble. 453.2. Cámara, 456.2 kilojoules por mol. Y ahora, como dice su compañero, esto sería el doble de lo que en realidad yo quiero. Entonces, el delta H para la reacción de formación del acetileno a partir de sus alótropos más estables, o sea, este delta H de acá, sería igual a la mitad de eso. ¿Cuánto es? ¿200 qué? 26.6. 226.6 kilojoules por mol. Profesor, ¿Otra vez, perdón? Arriba. ¿Perdón? En la parte de arriba, 453. Pecata minuta. Depende de la cantidad de decimales que hayan empleado y todo lo demás. Por cierto, ¿es positivo o negativo? Positivo. Es positivo. ¿Qué es lo que les está diciendo el hecho de que sea positivo, chicos? Veamos. Que es una reacción endotérmica. Así es. Fíjense. Nosotros, con respecto a la energía potencial, tenemos que cualquier combustible
por ejemplo, el acetileno, C2H2, a la hora que se quema junto con el oxígeno, me va a liberar gran cantidad de energía. ¿Por qué? Porque me está formando productos que tienen una elevada estabilidad termodinámica. En particular, aquí yo tendría CO2 y agüita de coco. CO2 y agua son compuestos muy estables, tienen muy baja energía potencial. Entonces, todo esto que estoy liberando de calor al ambiente es ese delta H de la reacción. En particular, esta es una combustión que ocurre en condiciones estándar, ¿no? De presión. Ok. Eso quiere decir que para formar al acetileno, a partir de sus alótropos más estables, yo tengo que elevar muchísimo la energía potencial. Vamos a suponer que carbono e hidrógeno se encontraran acá. Yo tengo que incrementar la energía potencial para llegar al acetileno. ¿Ah? O sea, con respecto de los alótropos que lo están formando, el acetileno tiene muchísima energía potencial. ¿Dónde está esa energía potencial? Sobre todo se encuentra en el triple enlace. A la hora que yo rompo el triple enlace carbono-carbono, voy a liberar toda esta energía que ahí se encuentra contenida y entonces voy a liberar toda esta cantidad de calor al ambiente. ¿Ah? Pero para llegar al combustible, entonces yo tengo que invertir energía potencial. ¿De acuerdo? Eso tiene que ver con algo que vamos a hacer a continuación. Es más, vamos a sacarlo de este mismo diagrama. Nosotros como animales utilizamos a la glucosa como fuente de energía, ¿no? Y esa glucosa se oxida y forma eventualmente CO2 y agua, ¿no? Que son liberados mediante el proceso de respiración. Ok, ¿dónde podríamos presumir que se encuentra la glucosa con respecto del CO2 y del agua en el diagrama de energía potencial? ¿Arriba o abajo? Arriba. Arriba, mucho más arriba, ¿no? Justamente a la hora que oxidamos a la glucosa es que nosotros vamos a liberar este cambio de entalpía, este calor, y eso va a ser lo que aprovechamos nosotros como energía para movernos, para llevar a cabo nuestro metabolismo, etcétera, ¿no? Entonces, ¿cómo esperaríamos que fuera la obtención de la glucosa a partir de sus alótropos más estables? O sea, si la formáramos a partir de carbón, hidrógeno y oxígeno, ¿cómo esperaríamos que fuera el signo del delta H? ¿Sería una reacción endotérmica o exotérmica? Endotérmica. Tendría que ser endotérmica, ¿no? Ujú. De hecho, si no fuera endotérmica, la glucosa no nos serviría para nada, o sea, no sería un reservorio de energía para nosotros. Por cierto, llegar, por ejemplo, de este estado en el que la glucosa se oxida y me forma CO2 y agua, es fácil, ¿no? La energía está cuesta abajo. Pero llegar de CO2 y agua hasta la glucosa está bien perro. O sea, yo tendría que remontar no solo esta diferencia de entalpía, sino toda esta altura energética en el que yo tengo además este otro remanente energético que se conoce como energía de activación. O sea, es un camino cuesta arriba energéticamente. Podríamos pensar que es imposible, ¿no? Sin embargo, no lo es. Lo llevan a cabo las plantas. Las plantas se nutren de CO2 y de agua y los transforman eso en glucosa, ¿no? Bueno, les va a sorprender el dato que les voy a poner a continuación. La obtención de la glucosa en las tablas que van a encontrar en los textos de fisicoquímica o de termodinámica es exotérmica. Ajá. Pero lo que pasa es que hay que tener cuidado. No estamos partiendo de CO2 y de agua, sino que estamos partiendo de los alótropos más estables, o sea, de hidrógeno, carbón y oxígeno, y estamos siguiendo otro camino de acuerdo con la ley de Hess. De hecho, ese sería un camino que no existe, pero podríamos pensar que sería un camino que involucraría procesos catalíticos. De hecho, es lo que hace la planta. O sea, la planta no se pasa de aquí para acá, sino que se va subiendo escaloncitos. En cada escaloncito yo tengo el efecto químico de alguna enzima, alguna proteína, etcétera. Entonces voy brincando
poquito a poquito estas pequeñas alturas energéticas hasta que llego a la obtención de la glucosa. Ajá. Entonces son dos caminos bien diferentes. Si de plano la planta decidiera irse de una, sería imposible, sería un proceso imposible. Está de hecho vedado por la segunda ley de la termodinámica, pero ¿cómo le hace la planta? Capotea a la segunda ley de la termodinámica utilizando esta serie de pasos catalíticos que eventualmente me conducen a la obtención de la glucosa. De hecho, déjenme ponerles aquí esta tablita. Chingao, ¿por qué no me la pone? Ahí está. Esto ya lo traía yo preparado. Déjenme agrandarla. ¿Por qué no la puedo agrandar? Por más que le doy doble clic y eso, no se agranda. Mendiga. Ok. Bueno, la voy a dejar aquí a mano. Está en su biblioteca de contenidos. Déjenme, se las muestro. No se puede hacer daño. Vaya. Espérese. ¿Que si puedo hacer zoom? Ajá, no. Espérenme, mejor se las muestro aquí. Aquí en el blog de notas de clase, en la biblioteca de contenidos. Aquí la vamos a revisar. Primera ley de la termodinámica. Aquí en el tema de entalpía aparece. Es esta tablita, fíjense. Está la sustancia, hay varias. Aquí hay otra columna de sustancias y aquí están los calores de formación en condiciones estándar. Fíjense lo que ya sabíamos, por ejemplo, el grafito, que es el alótropo más estable, por definición va a tener una entalpía de formación de 0, ¿no? El oxígeno también podríamos pensar que tiene de 0 y así. Podríamos pensar que entre más exotérmica sea la formación de un compuesto, más estable va a ser. Vamos a revisar si es el caso con el agua y el CO2, que son los productos de la combustión. Por ejemplo, el CO2 tiene aquí un calor de formación de menos 393, el que ya vimos, ¿no? Está muy abajo en la superficie de energía potencial. Lo mismo el agua en estado gaseoso tiene se forma exotérmicamente y la energía involucrada es de menos 241. ¿Se acuerdan que les había platicado en química que el flúor costó sangre, sudor y lágrimas que lo obtuvieran los químicos? Tardó bastante en identificarse el elemento flúor. De hecho, por eso se le puso el nombre de huidizo. Y eso era porque cuando se aislaba el flúor molecular, F2, rápidamente reaccionaba con la humedad del cuerpo, la humedad en los ojos o en la garganta, y se formaba el HF. Fíjense por qué. La formación del HF es de menos 268.6 kilojoules por mol. O sea, también es bien favorecido que se forme HF en lugar del flúor molecular. El CO2 no está tan abajo en la energía potencial, nada más es una energía de menos 110.5, que fue el cálculo que hicimos hace unos momentitos. El amoníaco tampoco está tan abajo. Hay otros que son endotérmicos, por ejemplo, fíjense en el ozono. Ahora tiene una energía de formación de más 142.7. Eso quiere decir que el ozono no tiende a existir en la naturaleza, se forma a partir de procesos muy energéticos como la descarga eléctrica sobre la molécula de oxígeno, ¿no? O sea, el alótropo estable es el oxígeno, recibe un alto influjo de energía del rayo, de lo que sea, y se forma el ozono. Pero justamente el hecho de que se encuentre arriba en la superficie de energía potencial es lo que lo convierte en una molécula tan reactiva. Y si no fuera así, entonces no nos serviría para protegernos de la luz ultravioleta. O sea, es una molécula tan reactiva que a la hora que recibe un fotón en la longitud de onda del UV, rápidamente se convierte en oxígeno molecular. Entonces, eso es porque se encuentra muy arriba en la superficie de energía potencial. Y hay otros, por ejemplo, dióxido de azufre, trióxido de azufre, los dos tienen muy elevadas energías y son muy estables, ¿no? A ver, vamos a ver otros. El metano, pues está más o menos pinchón que se forme, ¿no? El etano ahí se va, el propano ahí se va. El acetileno, fíjense, está muy arriba en la superficie de energía potencial. Es una reacción muy endotérmica la que se necesita para formarlo. Eso quiere decir que hay muchísima energía potencial contenida en el acetileno, por eso es que es un buen combustible. A ver, el hidrógeno no lo tenemos aquí porque por definición su
calor de formación sería de 0, ¿no? Es el alótropo más estable. Pero fíjense acá. Este es el ácido fórmico, el HCOOH. Tiene un calor de formación muy exotérmico, menos 424.7. Eso me explica que la mayoría de sabandijas, del estilo de las abejas, las avispas, muchas cosas utilizan al ácido fórmico como vehículo para transportar su veneno. Es un compuesto muy estable termodinámicamente. Y aquí están los que les decía, miren, el C6H12O6 es la glucosa y luego el C12H22O11 es la sacarosa. Son los azúcares que empleamos en nuestro metabolismo. Fíjense que el calor de formación de la glucosa es aparentemente muy favorecido, o sea, es calor de formación de menos 1274.5 kilojoules por mol y el de la sacarosa es de menos 2200. O sea, aparentemente sería muy favorecido el formar a la glucosa y a la sacarosa, pero ahí está la trampota, o sea, no lo estamos haciendo a partir de agua, sino que lo estamos haciendo a partir de los alótropos más estables, y lo más factible aquí sería que fueran caminos tortuosos, caminos enzimáticos, caminos catalíticos, etcétera, y entonces ahí sí estaría favorecido, pero no es lo que vemos en el mundo biológico. ¿De acuerdo? Bueno, voy a tratar ahorita de agrandar esta imagen, que no puedo. ¿Por qué será que no puedo? A ver si lo pongo así. No. Pinche pizarrón, este juega un montón de travesuras. Es que ocupa muchos recursos gráficos. Entonces de repente se convierte en una verdadera pesadilla. Bueno, ustedes tengan por ahí a la mano esta tablita. Vamos a utilizarla para hacer otro problemita. También es utilizando el método indirecto. Justamente es un problema que tiene que ver con la oxidación de la glucosa. Vamos a ver qué tan factible es para nosotros oxidarla u obtenerla. Calcule la entalpía estándar de reacción. A 298 Kelvin, o sea, a temperatura ambiente, para la oxidación de la glucosa. Vamos a poner aquí esta cosa a la mano. Ash. Las reacciones que necesito, bueno, la reacción global que necesito sería la oxidación de la glucosa. Sería el C6H12O6 en estado sólido. Así se encuentra a temperatura y presión estándar, más 6 equivalentes químicos de oxígeno en fase gaseosa, y esto me produce CO2 y agüita de coco, ¿no? ¿Cuántos equivalentes? Son 6 equivalentes químicos del CO2, más 6 equivalentes químicos de agua. En fase líquida. ¿Ok? Tengo que aplicar la formita que ya conocía, ¿no? Que el cambio de entalpía para la reacción es los cambios de entalpía de la formación de los compuestos, y ahí es productos menos reactivos. Entonces, esta ecuacioncita me quedaría como que tengo 6 equivalentes químicos. Acuérdense que es el coeficiente estequiométrico por el calor de formación. Entonces, esto es por el delta HF de formación en condiciones estándar del agüita de coco, ¿no? Productos menos reactivos, más los 6 equivalentes químicos que tengo para la formación del CO2, HF del CO2.
menos los reactivos. Sería menos aquí los coeficientes de la glucosa es 1, entonces sería menos el delta HF de la glucosa menos el del oxígeno, ¿no? Y este también se ve afectado por un 6. 6 por el delta HF del oxígeno. Este se me va a 0 porque es el alótropo más estable, ¿no? A ver, utilicen los valores de la tabla para calcularme esto. ¿Quieren que yo se los diga? Bueno, se los voy a decir. Por favor. El calor de formación del agua, aquí yo sí lo alcanzo a ver, necesito agua en estado líquido, es de menos 285.8 kilojoules por mol. Pero eso se ve afectado por un 6 de coeficiente. Entonces sería un 6 por menos, ¿qué les había dicho? 285.8. Kilojoules por mol. Luego está la del CO2, ese ya lo calculamos, es de menos 393, ¿no? Eso también se ve afectado por un 6 de coeficiente y el valor también es negativo, entonces sería de menos 393.5. Kilojoules por mol. Y a esto le restamos el calor de formación de la glucosa, que lo tenemos aquí tabulado. No se multiplica por ningún coeficiente, pero sí tiene un signo negativo. Entonces aquí sería un valor de menos 1274.5. Ese valor lo estoy sacando de la tabla. Kilojoules por mol. Entonces, el delta H de reacción, ahora sí ustedes échenme la mano aquí con los cálculos. ¿Cuánto sería? Menos 2801.3. Menos 2801.3 kilojoules por mol. ¿Ya vieron por qué la biología se sirve de la glucosa? Hay un chingo de energía desprendida a la hora que se oxida. Ahora, no quiere decir que la glucosa se queme directamente en el organismo. También son una serie de pasos, la mayoría de ellos son catalíticos, en los que se va aprovechando esa energía que viene de la oxidación, ¿no? O sea, no tenemos nosotros una chimenea dentro del cuerpo. Es una oxidación lenta de la glucosa, pero desde el punto de vista de la termodinámica y para fines prácticos, sí estaríamos aprovechando todo 2.800 y pelos de joules, ¿va? ¿Alguna duda con todo esto, chicos? ¿Todo bien? No, sí, sí, ¿Qué pasó, Jennifer? Perdón. En el ejemplo anterior a este, Ajá, cuando eliminamos reactivos y productos, ajá. ¿no importa eso, que sean reactivos y productos para poder eliminarlos y adicionar? Reactivos y productos. ¿Pero te refieres, estás conectando este ejemplo con el anterior? No, ¿O más en el anterior. A ver, déjenme regreso. Ese. Que si no importa que sean reactivos y productos, pero los para se eliminarlos. están convirtiendo. Al multiplicar con este menos, fíjate, el carbono que se encontraba como reactivo está pasando al lado de se encontraba del lado de reactivo, al multiplicar por este menos está pasando al lado de productos. ¿Ah? Acuérdate y que los positivos no cambian, ¿verdad? Bueno, los que se multiplicaban por un número.
A ver otra vez, ahí no te entendí. Los que se multiplicaron sin el signo menos, esos no cambian. No. Eso no cambia el sentido de la ecuación química. Ahí lo único que cambia es el valor del coeficiente. Es que solo me queda la duda porque se adicionó el 4 con el 1 con el 2. Ajá. Y esos son reactivos. Así es. Al producto, ¿no? Así es, porque, o sea, este 4 con este 2 me dan aquí 5 equivalentes químicos, ¿no? Del lado de reactivos. Pero fíjate, la duda es por este oxígeno. Este 5O2 se encuentra del lado de reactivos o de productos. Productos por el signo, ¿no? Así es. Entonces ya se puede eliminar con estos que se encuentran del lado de los reactivos. Ok. O sea, en cuestión de eliminar tiene que ser reactivo con producto. Así es. Exacto. Ok, gracias. Es una suma algebraica. O sea, una ecuación química es algo así como una igualdad. Tiene ciertas condiciones, pero en términos algebraicos lo podemos entender de la misma manera. Es una igualdad. ¿Va? ¿Alguna otra inquietud, chicos? Bueno, ¿una Maruchan? Pues va, ¿no? Y además hoy es viernesito social y es viernes de puente, chicos. Viernes 13. Sí, sí, es cierto. Viernes 13. No se vayan a ir de pachanga porque les vayan a pegar el coronavirus. Y no vaya a ser la de malas. Pero sí, disfruten, gócenla, ¿va? Nosotros nos vemos hasta el miércoles. ¿Cómo van con la solución de la guía de estudios? Voy en el 12. Vamos. Eso, ahí va la cosa. ¿Y no han tenido ningún problema? Está sencillito, ¿no? Prácticamente todos son formulazos y cosas así. Y el examen va a ser igualmente sencillo. Entonces, ustedes tranquilos. Ya casi estamos en condiciones de resolver nuestro examencito. A ver, déjenme ver. Nada más me falta revisar esto que les decía, que sería el tercer método, y la relación de la entalpía con la temperatura. Eso a lo mejor me lleva 2 clases más. Entonces podría ser que al siguiente lunes ya podamos hacer nuestro primer examen parcial. Ya tengan la guía a mano para que en cuanto lo hagamos la puedan subir a la plataforma Teams. ¿Sale? Y pues nada más. Nos vemos hasta el miércoles. Gracias, chicos. Gracias, profe. Dale, profe, nos vemos. Sí, profe. Gracias, profe. Luego. Puente.